Empezamos nuestro podcast aquí en Barcelona Culinary Hub. Como siempre, no faltamos abordando temas de actualidad y sobre todo de los que nos gustan, como la restauración, la gastronomía, la alimentación, aplicado al mundo de la sostenibilidad. Hoy para ello tengo a una invitada experta, muy especial. Ella es Isabel Kuderk, especialista en hostelería sostenible y fundadora de Te lo sirvo verde. También es profesora aquí, en Barcelona Culinary Hub. Isabel, estoy encantada de tenerte aquí conmigo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación y con muchas ganas de charlarte y de charlar contigo y compartir mi experiencia. Qué bonito. Yo quería empezar un poco sabiendo sobre ti, ¿no? Esa inquietud que has tenido de abordar esa parte de la restauración mezclado con la sostenibilidad, que es un tema que nos preocupa a todos, pero no todos se mojan y no todos lo ponen en práctica, ¿no? O sea, ¿en qué momento de tu vida dices, oye, me preocupa esto, voy a darle caña? Pues mira, la verdad es que yo siempre había tenido como este deseo de contribuir a hacer un bien, ¿no? en el planeta de una manera así más ingenua, pero no tenía muy claro cómo hacerlo, ¿no? Y empecé como empezamos la mayoría en España trabajando en hostelería, y allí me di cuenta que si quería generar un impacto positivo en el planeta, el sector de la hostelería pues tenía un margen de mejora muy amplio y en el que me podía quedar para trabajar y contribuir a mejorarlo. O sea, ¿estuviste trabajando en un restaurante? Bueno, estuve trabajando muchos años en organización de eventos, organizando bodas, en gestión también de restaurantes, como responsable de compras, como nutricionista. Y yo creo que también esa es una parte positiva, ¿no? Y por la cual pues, muchos clientes también lo valoran, ¿no? Que he trabajado en el back office y conozco bien las limitaciones y las dificultades que tiene aplicar la sostenibilidad dentro del sector. Qué bueno. Y ahí viste quizás lo que no querías ver, ¿no? Viste toda esa problemática, ese hueco y dijiste, oye, yo quiero entrar aquí, quiero mejorar las cosas y quiero empezar a mejorar el mundo, ¿no? Qué bonito. Y luego inicias tu proyecto personal, Te lo sirvo verde. Sí. ¿Esto es mucho más tarde o es a continuación? Bueno, después de trabajar en organizando eventos, también he trabajado muchos años en restauración colectiva, que es, ¿no? en gestión de comedores escolares. Y ahí estuve alrededor de 11 años y allí fue donde yo más aprendí, donde arrancamos un proyecto pionero en España, que era de gestión de comedores escolares con criterios de sostenibilidad e incorporando a mujeres con cargas familiares, ¿no? Y después de eso, en el 2015, ya fue cuando fundé Te lo sirvo verde, la primera consultora de momento especializada en hostelería sostenible en lengua española. O sea, prácticamente puedes decir que has sido pionera en el movimiento, ¿no? Oye, esto te tiene que llenar de orgullo y satisfacción. Para lo bueno y para lo malo, pero la verdad es que estoy muy contenta, sí. Y antes se hablaba mucho de la sostenibilidad en la restauración, ¿o era algo que no sé? No, la verdad es que yo que llevo ya bastantes años he podido ver cómo ha evolucionado muchísimo tanto la conciencia ciudadana como la percepción por parte del sector. Y al principio era algo muy innovador, la gestión, por ejemplo, de comedores escolares con criterios ambientales, y ahora en Cataluña existen un montón de empresas, un montón de iniciativas, y prácticamente todas las empresas de restauración colectiva están incorporando la sostenibilidad dentro de su proyecto corporativo. Y también se ha trasladado a lo que es la restauración comercial, que empezó un poquito más tarde, pero yo te puedo decir que en los últimos 10 años ha habido una diferencia muy importante. Ahora abordaremos un poquito más este tema en profundidad y antes de llegar ahí yo quiero hacer la gran pregunta que es un restaurante sostenible, es decir, ¿cómo lo definimos? Porque estoy segura que hay muchísima gente que aún le cuesta encontrar la definición perfecta, ¿no? Bueno, pues es una buena pregunta porque el concepto de sostenibilidad es algo como que es muy ambiguo, nadie sabe bien qué es, pero todo el mundo se lo quiere como apropiar, ¿no? Porque claro, es algo bueno, ¿no? Tenemos bancos sostenibles, inmobiliarias sostenibles y también restaurantes sostenibles. Y a mí misma también a veces me resulta como complicado definir qué es. Al final, lo que he llegado a la conclusión es que para mí un restaurante sostenible es aquel que conoce el impacto ambiental de su actividad, que tiene un plan de mejora y que cada año va mejorando, ¿no? Porque más sostenible puede ser un fast food, puede ser sostenible también un restaurante que utiliza productos que vienen de lejos, y puede ser más sostenible también un restaurante con estrellas Michelin. Todos ellos tienen un impacto ambiental, pero lo que es importante es que sepan
cuál es su talón de Aquiles y qué tienen que hacer para mejorar este impacto ambiental y reducir su huella. ¿Cuáles serían los elementos clave de un restaurante sostenible? Entiendo que pasa por diferentes elementos, no es solo un concepto como tal, ¿no? Sino el despilfarro, el consumo. ¿Cuáles son esos elementos clave, ¿no? Pues bien, al principio, ¿no? Hace como 10, 15 años, cuando tú te imaginabas que es un restaurante sostenible, un restaurante ecológico, lo primero que te venía a la cabeza es un restaurante que incorporara ingredientes ecológicos, ¿no? Nos focalizamos en los ingredientes. Esto es importante y es lo más evidente, ¿no? Cómo son los ingredientes que está sirviendo el restaurante, son de proximidad, son ecológicos, son de comercio justo, tienen en cuenta el bienestar animal. Pero no solo es eso, también tenemos un montón de productos no alimentarios que también hay que pasar por el prisma de la sostenibilidad, como detergentes, celulosas, etc. También hablamos de residuo cero, como me has comentado, hablamos también de despilfarro alimentario, de eficiencia energética, de compromiso social, súper importante. Es muy importante proteger al medio ambiente, pero también tenemos que proteger a nuestros empleados, tenemos que proteger a los proveedores. Cómo nos relacionamos también con la comunidad, ¿no? En realidad es esta visión de la sostenibilidad y el compromiso social 360 en todos los ámbitos que tiene un restaurante convencional. Súper interesante esta visión 360, como nos comentas. Yo, claro, pienso en antaño y me imagino a los cocineros quizás centrándose más en oye, ¿cómo elaboran el menú, no? Oye, pues me apetece esta semana hacer esto con estos ingredientes y, oye, ¿qué me piden los clientes? Esto, pero igual no pensaban tanto en las consecuencias medioambientales de lo que estaban haciendo. Quizás los chefs antes se centraban más en, oye, ¿qué quiero cocinar hoy? ¿Qué me pide el cliente? Y ahí se quedaba la cosa, ¿no? Entonces, ¿ha cambiado esto? Es decir, ahora el chef tiene en cuenta, o estamos tratando de ello, ¿no? Supongo, tiene en cuenta cómo esos platos, esos ingredientes, todo lo que hace en su proceso del día a día, cómo afecta al medio ambiente. ¿Estamos ya teniéndolo en cuenta? Pues buena pregunta. Si nos fijamos, hacemos un poco de análisis de cómo han evolucionado los restaurantes en los últimos 50 años, vemos que al principio no había tanto o no se percibía tanto compromiso ambiental porque antes los restaurantes no contaminaban tanto, antes no se generaban tantos residuos, antes no se consumía tanta energía, antes no iba tanta gente a un restaurante ni se generaban residuos cuando tú ibas a comer porque no existía el delivery. Esto está pasando ahora en los últimos 5 años cuando realmente se está viendo el gran impacto ambiental que tiene este negocio. Y obviamente cada vez más restauradores y restauradoras y chefs se dan cuenta de esta situación y están cambiando su modelo de gestionar negocios. Me da la sensación de que desde que tenemos la información a nuestro alcance, ya sabemos todos que las redes sociales estamos todo el día plagados de inputs, ¿no? Pero en alguna cosa nos ayudan y sobre todo es a que nos informen, ¿no? de todo lo que está pasando. Cuanta más información tenemos, más también somos un poco conscientes de lo que está pasando. Y yo creo que igual antaño, al no haber quizás internet, no se sabía todo esto, pero ahora, hoy en día, con los libros, con los móviles, con las páginas web donde nos explican todo esto, cada vez hay más divulgación de la sostenibilidad. Eso es a lo que quiero llegar, ¿no? Que tenemos que hacer este trabajo de divulgar, de informar y que la gente entienda que hay esta problemática. Yo creo que es súper importante. Es súper importante y utilizar el restaurante como plataforma de concienciación es algo que para mí es básico, ¿no? Y hay muchos restaurantes que están haciendo muchas acciones que reducen su huella ambiental y acciones súper potentes, pero que después no lo comunican, no lo dicen. Aprovechemos también las redes sociales para porque esto, ¿no? Estamos ante una emergencia climática y tenemos poco tiempo y tenemos que ser todos y todas los que estemos hablando en todos los ámbitos, en la escuela, en los restaurantes, pero también cuando hablamos con la vecina, de qué estamos haciendo para hacer frente a la emergencia climática y por eso una parte súper importante es la concienciación y la comunicación que hace el restaurador. Y precisamente por eso estamos aquí, ¿no? En este podcast también para lanzar al mundo esta información. Oye, hay una emergencia climática, tenemos que actuar, tenemos que ser todos más sostenibles. Todas las empresas se tienen que poner las pilas, ¿no? Eso es, y todas las restaurantes, todo el mundo tiene que aportar su granito de arena. ¿Qué es lo menos sostenible
¿qué has llegado a encontrarte, ¿no?, en algún restaurante? Cosas que digas, ostras, ¿cómo puede estar pasando esto? Lo menos sostenible quizás, bueno, hay muchas cosas poco sostenibles. ¿Qué te has pero encontrado, de las que Sí. más me han impactado, te diría que es el despilfarro alimentario que hay en los hospitales. Que es algo ¿De que verdad? se habla poco, pero son espacios que son muy grandes, donde tienes una cocina, donde tienes el paciente que está muy alejado, donde se cocina para muchísima gente, donde hay veces que la planificación es complicada, donde sale a concurso la gestión a precios que a veces no se adaptan al coste real. Y la cantidad de comida, además de todo esto, la cantidad de comida que se tira es absolutamente escandalosa. Y al mismo tiempo, Wow. muchas veces, la calidad resultante, precisamente porque se le da, yo creo que, poco valor, pues es muy grande, ¿no? Y hay una labor muy importante que hacer, yo creo, en este país y en todos, de arreglar esta situación y de buscar soluciones en todos los que participan de los restaurantes hospitalarios, que es la empresa que gestiona la cocina, la gestión del hospital, del consumidor también, ¿no? Tenemos que buscar soluciones entre todos, pero es para mí uno de los mayores problemas o de los problemas que más me ha impactado, la verdad, ver la cantidad y las toneladas diarias de comida que se está despilfarrando. Algo tenemos que hacer, sin duda. Es más, de hecho, todavía un tercio de la comida que se produce Sí. va a la basura. Sí. En 2023 Sí. sigue pasando esto. Sigue pasando y te lo puedo asegurar. Madre y mía. además en los hospitales, porque vuelvo con este tema, como por tema de seguridad alimentaria, casi muchos alimentos están envueltos en su propio plástico, después no se pueden ni compostar ni reciclar. ¿Sabes? Son alimentos que van a vertedero o a incineración directamente, que no se pueden ni compostar. Una lástima. ¿Cuál es tu opinión sobre la nueva ley de residuos a punto de ser aprobada por el Parlamento y cómo va a beneficiar esto al medio ambiente? Bueno, pues es una ley que llevábamos esperando muchísimo tiempo, que todos los que trabajamos o los activistas ecologistas que llevamos con mucha expectación esperando, cosas positivas que obviamente pues obviamente no, bueno, va a contribuir a reducir determinados elementos de plástico, porque hay algunos que ya están prohibidos por normativa, pero hay muchos otros que no se han incluido dentro de la ley. Cosas también positivas, que por primera vez hay una ley que recoge la obligación de servir agua de red de manera gratuita dentro de restaurantes, que el servicio de agua embotellada es uno de los que genera más plástico dentro de un restaurante, ¿no? Y que tenemos agua potable y de calidad en España, pero que por distintos motivos se había dejado de consumir en restauración. También Hay un tema del retorno de los envases, ¿no? Después también el fomento, pero que todavía no queda claro a ver cómo se va a concretar, de los envases reutilizables en hostelería, que tú ya puedes ir con tu propio envase para llevarte las sobras. Sinceramente, yo no creo que esto fuera nunca un problema. No me he ido nunca a un restaurante que me dijera no te puedes llevar los restos. Quizás en otros países sí. Aquí yo tampoco lo veía como un gran problema. Pero he hecho un poco de menos unas políticas un poco más valientes para buscar soluciones del packaging, ¿no? Asociado al delivery, por cambios en los modelos de consumo, por diferentes cuestiones, ha aumentado, y yo no creo que vaya a frenarse, el consumo de alimentos en casa, el delivery y el takeaway. Y esto, por un lado, al restaurante le ofrece la posibilidad de diversificar el tipo de productos y de servicios que ofrece, pero por otro está generando una cantidad ingente de residuos que muy difícilmente se pueden reciclar, ¿no? Y ante esto tampoco hay como una super medida más que el fomentar la reutilización, pero tampoco hay ninguna obligación concreta en cuanto a esto. Ahora el delivery está a la orden del día. Entonces, claro, ¿cómo lo hacemos? Porque ¿es sostenible hacer delivery entonces? A ver, por muy sostenible que sea un envase desechable, tiene un impacto ambiental. O sea, por mucho que no tenga plástico, por mucho que esté hecho con fibras naturales, ha requerido recursos naturales y energía, ¿no?, para fabricarse, y después se convierte en un residuo que muy pocas veces se separa correctamente. Vamos a dejarlo ahí, que pocas veces se separa correctamente.
Por tanto, la solución no es cambiar el tipo de desechable, sino no generar este desechable y reutilizar o llevar tu propio envase. Ahora, ¿qué pasa? Que esto implica cambios en la forma que tenemos de gestionar restaurantes. Ahora, por ejemplo, no sé si has visto que recientemente en Francia McDonald's, Burger King y todas las cadenas de fast food para el consumo in situ tienen que utilizar vajilla y envases reutilizables. Sí, no, esto implica que tú tienes que lavar, tienes que cambiar la manera que tiene de funcionar tu negocio. Y no siempre es fácil hacer estos cambios. Claro, pero ahí estás tirando del recurso del agua, ¿no? Sí, pero también necesitas agua para fabricar esos envases. Lo que pasa es que no la vemos, esta agua. Hay muchísimos estudios que te demuestran que es mucho menos costoso ambientalmente el lavar que no volver a fabricar envases. Es un dato muy interesante. Esto también es de estas cositas que hay que tomar nota porque muchas veces no somos conscientes de este despilfarro de recursos, como el agua, que es un bien escaso, que estamos en sequía, y tenemos que ir con mucho cuidado, sobre todo en la restauración, donde se utiliza mucho el agua constantemente, grifos abiertos. Esto hay que controlarlo mucho, ¿no? Dentro de los restaurantes, el tema del agua. Sí, el agua, que va ligado a eficiencia energética y consumo de recursos naturales, es algo que yo creo que llevamos también años trabajando y que todo el mundo sabe que hay que intentar reducir el consumo de agua y energía, pero en esto donde más podemos hacer es invirtiendo en equipos ecoeficientes, ¿no? Casi todas ya las griferías, muchas griferías hay de pulsación o con sensores de presencia, pero que donde más se consume agua dentro del restaurante es en lavavajillas. Así que ahí hay que apostar e invertir un poco en un lavavajillas ecoeficiente para consumir menos agua y después pagar menos dinero. Claro, y esto me da a mí a pensar en que la tecnología, los automatismos, el hecho de innovar también por ese lado y implementarlo en los restaurantes o en las empresas también puede ayudar a ser más sostenibles, es decir, tecnología que sea eficiente. Esto también estamos en camino, creo yo, ¿no? Sí, sí, de hecho, constantemente están saliendo softwares que te permiten controlar y monitorizar al día, por ejemplo, el desperdicio alimentario en un buffet, que te permiten cuantificar cuánta comida ha tirado, quién la ha tirado y por qué la ha tirado, y te dan como unas gráficas de la cantidad de alimentos y eso te permite hacer estudios, ver las causas y reducir el despilfarro alimentario. También muchos software que te permiten identificar en qué partes de tu restaurante se consume más o menos energía o más o menos agua. Es decir, yo creo que seguro que la tecnología va a ser un súper aliado que nos va a ayudar a gestionar de manera más sostenible los restaurantes. A estar en un mundo más verde, ¿no? Directamente. ¿Crees que la restauración sostenible hoy en día está siendo una moda o realmente es un requisito? Totalmente un requisito y lo puedes ver con la ambientalización de los concursos públicos de gestión de restaurantes y comedores a lo largo de toda la península. Lo puedes ver también con cómo está aumentando el número de restaurantes que tienen propuestas veggie o veggie friendly. Y lo puedes ver con las nuevas normativas, o sea, tanto si estás convencido por una cuestión ética como por la presión de los consumidores y de las leyes, todo empuja hacia una gestión más sostenible de tu restaurante. Claro, yo pienso, ¿no? Hay ahora mismo muchísima información, muchísima teoría sobre la sostenibilidad, pero ¿realmente en la práctica se lleva a cabo en los restaurantes? O sea, ¿realmente estamos viendo ya cambios? Total, o sea, muchos. En muchos restaurantes hace años que están trabajando la sostenibilidad. Es verdad que a distintas velocidades en España, es verdad que en distintos ámbitos, algunos son más fuertes en residuos, otros más fuertes en compromiso social, otros más fuertes en despilfarro, y hay algunos que son fuertes en todos, ¿no? Ahora, no sé, me viene a la cabeza los restaurantes corporativos de Inditex, que tienen bastantes restaurantes en España. Y para mí son, sobre todo los que están en Arteixo, los más punteros de Europa, o yo diría del mundo, que yo he visto bastantes, pero me da miedo decirlo, pero yo aseguraría que sí, si tuviera que apostar, en los que ellos hacen un abordaje 360 a la sostenibilidad, como todo esto que hemos ido hablando, y para mí están liderando la hostelería sostenible. O
Supongo que trabajan con productos de proximidad, kilómetro cero, que tienen unas políticas quizás de reciclaje, ¿no? O sea, que Sí, son estos producto puntos de clave. proximidad. Qué bueno. Un fuerte bastante importante, un punto fuerte es en el tipo de dieta flexitariana, ajustando la cantidad de proteína, recuperando especies en peligro de extinción, residuo cero. Tocan casi todas las teclas. Sí. ¿Y ser así de sostenible es una inversión para el restaurante o para la empresa? O sea, ¿llega a ser algo caro? Pero esta es la pregunta del millón, ¿no? Que todo el mundo me hace muy bien, Isabel, me has convencido. ¿Esto cuánto vale, no? Claro, pero supongo que a la larga llega la recompensa, ¿no? A ver, hay algunas áreas que desgraciadamente a día de hoy requieren inversión, como por ejemplo la apuesta por ingredientes sostenibles a menudo es más costosa que los homólogos convencionales. O sea, si tú compras ingredientes ecológicos son más caros precio kilo que los convencionales. Pero si tú haces una integración transversal de todas estas áreas que hemos ido hablando de la sostenibilidad, tú puedes lograr balancear los costes. Me explico, hay algunas áreas que son costosas, como incorporar ingredientes ecológicos, pero hay otros como reducir el despilfarro alimentario, como ser más eficientes, como comunicar y comunicar tu compromiso ambiental y conseguir más clientes. Entonces, todo esto te permite balancearlo. En cualquier caso, hay muchas pruebas o muchos ejemplos de restaurantes que les está yendo muy bien con apuestas claramente enfocadas hacia una gestión sostenible. Cada restaurante, ¿no?, igual tiene su punto fuerte o sus batallas. Hay algunos que eso, apuestan 100% todo a ser lo máximo sostenibles, pero aún así hay modelos que son residuo cero, otros que no generan nada de despilfarro. Y cada uno en su pequeña lucha yo creo que está consiguiendo ejemplos muy claros, ¿no?, de gestión sostenible. Justamente ahora te iba a preguntar, oye, ¿es posible llegar al despilfarro cero o al producir cero residuos? Pero claro, es lo que tú comentabas, cada uno en su medida hace como puede, ¿no? Te diría que sí, porque hace 50 años había, casi todos los restaurantes eran residuo cero, no se generaban apenas residuos, ¿no?, porque no había materiales desechables. O sea, antes era mejor que ahora. Desde un punto de vista ambiental, seguro, claro, porque había solo un modelo de restauración, ¿no? Tú ibas a un restaurante, te servían todo con vajilla reutilizable, con tu mantelito, con productos de proximidad. Ahora, ¿qué pasa? Que nos gusta poder disfrutar y está bien de gastronomía asiática, de comer un fast food, de estoy cansado y cojo comida y me la como en casa, ¿no? Hemos cambiado muchísimo la manera que tenemos de consumir y de ir a los restaurantes. Y esto está bien, pero de rebote ha generado un impacto ambiental que tenemos que reducir y que tenemos que ser conscientes de qué está pasando y buscar otras opciones. Claro, hay demasiado envase, ¿no? Quizás ahora Sí. hay un exceso de envase. Hay un exceso de envase. Es uno de los principales problemas, ¿no?, los residuos que se están generando cuando tú vas a consumir a un restaurante y te sirven en un plato con vajilla desechable, que no tiene absolutamente ningún tipo de sentido, ¿no? Y yo creo que esto es una de las cosas que habría que ordenar o que habría que arreglar. Cosa básica, cuando tú vas a un restaurante a consumir, te tendrían que servir todo en envases reutilizables. Para mí eso sería una cosa básica. Yo creo que estamos en ello, que estamos en el camino poquito a poquito de mejorar. ¿Y cómo estamos en cuanto a restauración sostenible aquí en España en comparación con otros países? ¿Quién lo está haciendo mejor? Bueno, a ver, en Francia, en Inglaterra, hace muchos años que están hablando de hostelería sostenible y de cómo pueden reducir la huella ambiental. Es verdad que tienen otra manera de consumir, otra manera de... Hay muchos restaurantes de fast food y tenían otras problemáticas distintas, muy centradas, por ejemplo, en los que había muchos residuos. Pero llevan muchos años hablando sobre este tema y aquí pues no estamos mal, llevamos poco tiempo yo creo trabajando, pero hemos avanzado muchísimo y el tipo de restaurantes, el número de restaurantes que se posicionan como restaurantes sostenibles yo creo que cada vez es más grande y
mucha gente está hablando en redes sociales, en muchos ámbitos, de cómo poder seguir consumiendo en restaurantes, pero sin perjudicar al medio ambiente. Yo creo que estamos con una buena inercia, si tuviera que resumir. Esperemos seguir en este camino, en esta inercia verde, vamos a decir, de la sostenibilidad. Yo creo que se está haciendo buen trabajo, pero bueno, poquito a poquito. Vamos a hacer un momento de consejo, ¿no? ¿Qué le diríamos a los jóvenes, sobre todo que aquí en Barcelona Culinary Hub tenemos a jóvenes que están aprendiendo, ¿no? Que están recibiendo clases, formación y sobre todo de ti, que también eres profesora aquí de la escuela? ¿Qué le dirías a los jóvenes como mayor consejo? Ellos se están formando y son clave para el futuro, ¿no? Pues mira, antes del consejo te diría que estoy súper contenta con todos los estudiantes porque veo que cada vez más la gente joven, vamos, es algo que nos estamos encontrando, está más motivada y tienen claro que la vía es la sostenibilidad, ¿no? Y que hay muchas cosas de las que no les tienes que hablar, ¿no? Igual que también ves veo que, ¿no? Que igual preocupa más todavía a las mujeres y todavía hay que hacer este balance, ¿no? Pero que en general a los estudiantes y a la gente joven tienen claro que tienen que gestionar hablando de sostenibilidad y pensando cómo hacer más sostenible su negocio. Respondiendo a tu pregunta, ¿no? Consejos, pues es que miren todas las áreas de negocio, que no se abrumen con intentar ser 100% sostenible en todas las áreas, que hay veces que es complicado y que a veces requiere inversión y que a lo mejor en ese momento no lo tienen, pero que lo que es importante es que vayan dando pasos, ¿no? Claro, y que poquito a poquito. definan en su propio proyecto de creación de un restaurante o como gestores, ¿no? Que definan su propio plan de acción y que tengan claro que tienen que reducir residuos, tienen que reducir el despilfarro, consumir ingredientes de proximidad, etc. Importante la labor que estás haciendo aquí también en la escuela de poder enseñar también a los alumnos todo esto y que tengan más conciencia de lo importante que es estar al día de esta problemática y poco a poco reducir residuos, reciclar. Yo creo que el granito de arena que hagamos cada uno pues tendrá un gran efecto en el futuro, ¿no? Vamos a ir cerrando el podcast con una última pregunta que involucra tu proyecto, Te lo sirvo verde, con cómo ves tú el futuro de la restauración sostenible, ¿no? Entonces, yo creo que lo bonito es cerrar haciendo esa fusión entre tu proyecto, que ha sido también muy innovador, y esas tendencias que van a haber en el futuro. Entonces, ¿qué crees? ¿Hacia dónde vamos y hacia dónde va tu proyecto también? Pues yo el futuro de la restauración lo veo sostenible porque si no, no va a ningún lado, ¿no? Veo una restauración en la que cada vez va a haber menos packaging desechable, o sea que tenemos que ir pensando cómo podemos eliminar todo ese tipo de residuos, que yo entiendo que cuesta, como estamos acostumbrados a muchísimas cosas desechables, a generar muchos residuos sin replantearnos si de verdad necesitemos utilizar papel de aluminio y film absolutamente para todo. Yo creo que tenemos como que repensar nuestros restaurantes desde este punto de vista y creo que este va a ser un poco el camino y que todos los restaurantes se van a ver obligados, tanto porque van a querer como porque les va a obligar el consumidor y la administración a gestionar su negocio de manera sostenible. Y dejo este mensaje también, que ser más sostenible no quiere decir no ser rentable. O sea, que hay maneras de hacer negocios sostenibles que sean rentables, pero hay que pensarlos bien. Y por eso está bien que estudien y que se formen con nosotros. Claro que sí, es súper importante no dejar de aprender. Se me ocurre una última pregunta para acabar de cerrar. Y es que, como bien dices, tenemos que adaptarnos a todos los cambios, pero hay cambios que son, por ejemplo, climatológicos, ¿no? Que son externos a nosotros y nos da la sensación de que no podemos hacer nada, ¿no? ¿Quién tiene que adaptarse? ¿Las personas a esos cambios o es el planeta que se adapta a las personas por el mal uso que hacemos, ¿no? ¿Quién se adapta a quién? Yo creo que está claro que las personas somos los que tenemos que frenar cualquier consecuencia que pueda haber, claro, ¿no? La huella de carbono, todo esto. O sea, ¿son las personas las que dan el paso o es el clima el que cambia porque nosotros hacemos cosas? A ver, el clima y otros hablamos factores, mucho, ¿no?, de la destrucción del planeta, pero el planeta va a seguir dando vueltas y existiendo si nosotros no estamos. O sea, lo que a mí me gusta como dejar de hablar que tenemos que proteger del planeta. No tenemos que proteger el planeta, nos tenemos que proteger a nosotros, porque si nosotros no cuidamos del planeta,
Los que vamos a desaparecer somos los humanos, ¿no? Entonces somos nosotros los que tenemos que cambiar la manera que tenemos de vivir, de consumir, de viajar, de relacionarnos, para hacerlo igualmente felices y disfrutando al máximo, pero sin cargarnos la tierra que nos sostiene, que nos da la vida y los alimentos. Qué bonito. Pues muchísimas gracias, Isabel, por acompañarnos hoy en este podcast. Ha sido una reflexión final, yo creo que era necesaria, y es importante que sigamos siempre caminando y siempre aprendiendo cositas y siempre siendo más sostenibles, y todo el mundo puede aportar su granito de arena, desde que somos jóvenes pequeñitos hasta que somos adultos. Siempre podemos hacer algo. Así que muchísimas gracias y esperamos seguir viéndonos aquí, en Barcelona Culinary Hub. Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias por seguirnos y por vernos como siempre en cada podcast, en cada episodio, y con muchísimas ganas nos vemos en el siguiente podcast aquí en Barcelona Culinary Hub, así que no os lo perdáis. Muchísimas gracias.